con Juan Jiménez Mayor, quien ha sido representante del Perú en la OEA y también presidente del Consejo de Ministros. Él se encuentra en cabina. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Jiménez. Buenos días, Mabel, Fernando. Buenos días. Yo quisiera ir al grano, porque, a ver, hay mucha expectativa sobre la llegada de esta misión, sobre los diálogos que van a tener con los diferentes representantes de los poderes del Estado, y todos quieren dar a conocer su punto de vista sobre lo que está sucediendo. Pero el resultado, ¿qué tan relevante va a ser? Es decir, ¿van a resolver nuestros problemas? Sí, yo creo que no hay que tener sobreexpectativas de esta misión. Ellos vienen por encargo del Consejo Permanente, que es esta asamblea que tiene la OEA en Washington, para conocer qué es lo que está sucediendo en el Perú. Porque el gobierno peruano ha invocado la Carta Democrática, planteando que hay problemas de institucionalidad y de supuestos golpes de Estado, como lo han planteado los voceros del gobierno, pero es claro que esta no es una misión que va a aplicar metodologías de diálogo para acercar a las partes y poder llegar a algún tipo de solución o consenso, sino básicamente es una misión que va a reunir información para informar al Consejo Permanente lo que está ocurriendo en el Perú. Y lo que está ocurriendo en el Perú es un problema de animadversión, de confrontación de poderes, de mucho antagonismo político que no es ajeno a lo que ocurre en la región. Si uno revisa lo que está pasando, digamos, en el continente, en muchos países, México, Brasil, Argentina, la polarización política es una característica de lo que está ocurriendo en los sistemas políticos. La diferencia en el caso del Perú es que aquí se han iniciado investigaciones de carácter penal contra el presidente y su entorno, que está generando una situación, digamos, de crisis muy severa y, por supuesto, un mayor antagonismo por estos mismos hechos. Y yo espero que lo que informe esta misión precisamente son las particularidades que tiene la crisis peruana en relación a otras crisis políticas, que está vinculada fundamentalmente a la corrupción. Sí, Juan Jiménez, no sé, Mabel, si debemos ir primero a tomar contacto con nuestra amiga, con nuestra compañera Claudia Díaz, que está en Palacio de Gobierno. Estamos con Claudia. Claudia, adelante, por favor. ¿Aló? Claudia, no, bueno, vamos a esperar un momento para conversar con Claudia, que nos diga qué ha visto de la llegada de los miembros de esta comisión de alto nivel a Palacio y la recepción que les ha brindado por el momento, lo que se ha podido ver, el presidente Pedro Castillo. Juan Jiménez, usted ha dicho que polarización existe en otros países de América Latina y del mundo en general. Es cierto que es un fenómeno bastante universal, pero acá, como usted lo ha dicho al final, hay un tema fiscal, hay un tema grave de investigaciones al jefe de Estado que no tiene precedentes en nuestro país. Y junto a eso, prófugos de la justicia, entre otras novedades, ¿no? Sí, bueno, tampoco es muy inédito, pero lo que sí es inédito es que... Ministros... No, me refiero a la corrupción política. Lo que sí ocurre es que se está haciendo una investigación en el marco ya del ejercicio presidencial, que es lo inédito en el Perú. Y por supuesto, tenemos en este momento altos funcionarios y personas muy allegadas al presidente, que no solamente están como colaboradores eficaces, es decir, que están entregando información a la Fiscalía, sino que efectivamente son prófugos de la justicia, y eso también es un elemento que esperemos pueda ser tomado en cuenta. Cuenta vida que se trata de personas muy allegadas al presidente, no se trata de funcionarios, digamos, de casualidad, sino que gente muy cercana al presidente, y estoy absolutamente seguro que la presidenta del Poder Judicial, que ha sido ya convocada, y la fiscal de la Nación, que, digamos, por las críticas que ha recibido esta misión al inicio, entiendo que la agenda que estaba aparentemente dispuesta no incluía a la fiscal de la Nación, cosa que nos parecía un error tremendo, porque parte del problema, como estamos señalando, es precisamente el tema de investigaciones y la decisión del Ministerio Público del Perú de iniciar investigaciones contra el propio presidente de la República. ¿Qué podría concluir el informe realizado por esta misión de la OEA? Le pido, por favor, me conteste tras la pausa cuáles serían los escenarios de esas conclusiones, en todo caso, especulando un poco. Tenemos que ir a la pausa, pero antes les recordamos que pueden escuchar en nuestra señal digital de RPP el partido Inglaterra versus Irán.
participan por el Mundial Qatar 2022. Esta es nuestra primera transmisión exclusiva para streaming RPP Mundial. Ingresa a nuestra página web rpp.pe. Volvemos. Jiménez Mayor ha sido representante del Perú en la OEA, además de presidente del Consejo de Ministros. Bueno, y estábamos hablando, y yo le había dejado la pregunta pendiente respecto a la visita de esta misión que ya se encuentra en Palacio de Gobierno con el presidente Castillo. ¿Cuáles podrían ser los escenarios de finalmente el informe que ellos realicen, teniendo en cuenta también quiénes son los que realizan este informe, ¿no? Son cancilleres o viceministros de Relaciones Exteriores que también tienen sus propios sesgos. Sin duda. Yo creo que desde el punto de vista político hay cierto equilibrio en la misión, como ha sido conformada por parte del Consejo Permanente. Lo que sí me preocupa es el caso de Guatemala, ¿no? En Guatemala hay un presidente, el señor Yamatei, que es muy cuestionado en su país y por supuesto por el gobierno de los Estados Unidos y por el sistema interamericano, por sus lazos con la corrupción. Es una persona que ha desmontado una misión internacional, la CICIG famosa. Iván Velázquez, por ejemplo, el actual ministro de Defensa de Colombia, podría informar básicamente quién es el personaje. Pero lo más, digamos, preocupante es que hay dos fiscales generales o dos fiscales de la nación en Estados Unidos refugiadas a partir de la persecución política que ha hecho el gobierno guatemalteco contra fiscales de ese país. Es decir, un representante de un gobierno corrupto que acosa a sus fiscales está viniendo aquí también para evaluar cómo está el estado de nuestra democracia. Así es, para que la gente entienda, digamos, el Domingo Pérez de Guatemala se encuentra junto a 20 fiscales en Estados Unidos, refugiados por el gobierno norteamericano, a partir de una persecución política y judicial que se ha hecho contra todas estas personas. Telma Aldana, por ejemplo, y Claudia Paz y Paz, que son dos fiscales generales de Honduras, de Guatemala, se encuentran en Estados Unidos con refugio de ese país. Básicamente por esa persecución, repito, de un gobierno. Y entonces, claro, que venga el canciller de ese gobierno a ver lo que está pasando acá, sobre todo en un proceso anticorrupción como el que estamos teniendo en este momento. No se va a sentir en casa, quizá. Bueno, estamos en contacto telefónico también con el internacionalista y profesor de la Universidad Católica, Óscar Vidarte, al que queremos integrar a nuestro diálogo. Señor Vidarte, buenos días. Fernando, Mabel, buenos días, un placer. Buenos días. Sí, bueno, hasta el momento en el Perú se han hecho muchos análisis sobre la composición de esta comisión en función de criterios de izquierda-derecha, pero acá el señor Jiménez Mayor nos hace sentir que la frontera no es izquierda-derecha, sino es pro-corrupción o anticorrupción, porque estamos ante un canciller que es de derecha, como el guatemalteco, y que sin embargo parece una persona solidaria con un gobierno corrupto y que además está tomando medidas punitivas contra los fiscales que investigan al presidente. Es cierto lo que se señala, el perfil propiamente de algunos gobiernos en la región. Pensemos en Guatemala, pensemos en El Salvador, desde un espectro, pensemos en Venezuela y Nicaragua, desde el otro espectro no es el más favorable para que conformen esta delegación. A pesar de esto, creo que la OEA ha tratado de tener mucho cuidado en darle legitimidad a su misión y para ello ha tratado de conformar una misión que tenga pues o que reúna estas diferentes perspectivas que hay respecto al Perú. En la reunión que hubo en el Consejo Permanente hace ya unas semanas, se vio que había dos tendencias, un grupo de países que básicamente trataban de apoyar al régimen del presidente Castillo y otro grupo de países que hacían énfasis en la institucionalidad democrática. Yo creo que de alguna manera, al margen de lo que se señaló, este grupo está conformado o reúne esas dos tendencias en un equilibrio bastante interesante, ¿no? Que le da legitimidad y que ha permitido, creo que lo más importante, que no existan críticas, porque acordémonos que antes de la conformación de la misión había muchas críticas, sobre todo respecto al papel que tuvo el secretario general de la OEA en la Asamblea General que se realizó en nuestro país. Y esos comentarios que hizo respecto al presidente Castillo no sonaron muy bien en un sector de la oposición. Y acá había que construir una misión que sea neutral, que reúna ambas posiciones y que sea aceptada por ambas posiciones. Y creo que eso la OEA lo ha logrado. Bueno, debe ser un esfuerzo muy grande tomando en cuenta la realidad de la región, ¿no? En donde la corrupción es reinante en muchos de los países, ¿no? Siempre queda, la legitimidad, pero lograda a duras penas, ¿no? Porque nadie puede tirar la primera piedra, entonces no es una de las mejores situaciones. En todo caso, vuelvo a la pregunta, ¿cuáles podrían ser los resultados de ese informe? Le pregunto a Juan Jiménez Mayor.
Sí, y recordar también, Mabel, que la Cumbre de las Américas que se realizó en Lima durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, donde vinieron aquí presidentes, en fin, se hizo precisamente a partir del tema de combate a la corrupción, lucha contra la corrupción en el hemisferio. Yo creo que la OEA, o esta misión, lo que va a plantear es un informe que va a remitir al Consejo Permanente. El Consejo Permanente recibirá este informe, donde van a plantearse algunas conclusiones de lo que está ocurriendo en el país. Ojalá que el tema de corrupción efectivamente sea transversal y sea central en este informe de lo que está pasando en el Perú, porque no solamente es una... Y eso es un asunto que la propia presidenta del Poder Judicial lo ha señalado claramente. Este no es un tema que vaya directamente contra el presidente Castillo. La investigación contra altos políticos en el Perú, que es una cuestión inédita en la región además, no implica solamente al presidente Castillo, es un proceso general, digamos, que tiene además ya varios años en el Perú. Oscar Vidarte, sé que usted tiene que partir rápidamente, por eso quería preguntarle, nos ha pedido que mantengamos el beneficio de la duda para esta comisión de alto nivel. ¿Qué le inspira a usted esa confianza moderada? Solamente un detalle para terminar la pregunta anterior respecto a Guatemala. Yo creo que otra razón por la cual Guatemala está ahí es que en este momento en la región es muy difícil encontrar gobiernos de derecha. Es decir, si uno analiza lo que pasa en la región políticamente, probablemente los únicos gobiernos de derecha que hay es el paraguayo, el ecuatoriano, el salvadoreño y el guatemalteco. Entonces, no tenemos muchas opciones, ¿no?, de dónde escoger para lograr, pues, participar o la participación de gobiernos de otro perfil político que le dé, pues, este equilibrio que creo que la OEA ha logrado. ¿Dónde radica mi cierta confianza moderada? Yo creo que es verdad, nadie sabe qué va a pasar, no somos un oráculo para poder adivinar si es que esta misión va a tener algún tipo de impacto en nuestro país. Pero si uno analiza, por ejemplo, el papel que ha tenido la OEA en escenarios, entre comillas, similares que vio el Perú en anteriores ocasiones, pienso el 92, luego el autogolpe, pienso el 2000 en el contexto de el final del gobierno de Fujimori. Yo creo que el balance es bastante positivo. El 92 logrando que Fujimori pues regrese a la democracia, el 2000 generando una mesa de diálogo que en su momento fue muy importante. Y yo creo que esas dos experiencias en el caso peruano deberían ser importantes a tener en cuenta para tener algún tipo de perspectiva positiva en este caso. Además también hay la perspectiva comparada de situaciones en donde organismos internacionales como en su momento la UNASUR, la OEA, creo que han jugado un papel importante. Claro que existen limitaciones, por supuesto, la OEA no es perfecta, pueden haber críticas contra el secretario general, obviamente, también críticas respecto a un posicionamiento político en los países de la región que puede favorecer al presidente Castillo, totalmente. La OEA es un órgano, un foro intergubernamental de debate político, y eso pues ha generado que tenga muchas limitaciones para defender la democracia. Bueno. Sin embargo, también creo que las posibilidades en el Perú para llegar a un acuerdo político se reducen cada vez menos, y la verdad es que no hay democracia que aguante tanto, y esta posibilidad de que la OEA tenga un papel importante pues me genera algún tipo de expectativa. No sé si es lo que va a suceder o es lo que yo quiero, pero creo que hay que empujar en ese sentido. Pues bien, muchas gracias, Oscar Vidarte. Recuerdo que usted es un internacionalista y nos ha dado su punto de vista sobre las posibilidades de éxito, de que sea eficaz esta comisión. Palabras finales, señor Juan Jiménez Mayor. Sí, yo creo que podemos concluir con una frase que en el Perú tenemos demasiada OEA. En los últimos años el Perú ha tenido que recurrir a la OEA por la falta de capacidades de nosotros mismos de poder solucionar nuestros problemas. Y hay que ver simplemente en la región. No son muchos los países que recurren a la OEA cuando tienen este tipo de problemas. Y desafortunadamente lo estamos haciendo una vez más. Y creo que tenemos que aprender, los políticos tienen que aprender a solucionar los problemas y no estar recurriendo, esta vez lo ha hecho el propio presidente Castillo, lo que no genera evidentemente un prestigio para el Perú. Es una forma de preocupación hemisférica que en este momento estamos en la vitrina, pero no de lo positivo, sino de lo negativo. Entonces, creo que tenemos que aprender a hacer menos OEA y más Perú de aquí en adelante. Ojalá que podamos hacerlo así. Muchas gracias por esa reflexión. Era Juan Jiménez Mayor, ex representante del Perú en la OEA, ex primer ministro. Son las 8:33. Escuchamos la actualización de nuestros titulares y regresamos.